Bueno, arrancamos. No, sí, es el que la interrumpa. Ahora voy a mandar un email, no sé si me llegó. No, Cintia, no me llegó. ¿No? No. ¿Al del instituto o al mío? Porque vieron que les dejé los dos por si pasaba eso. No, es de usted. Cuando te envían los trabajos, a mí me llega el email primero. Sí. Y le envío un mensaje y no me contestó y me volvió a mensaje. No, Cintia, discúlpame, no me llegó nada. Miren que, es más, ayer hablé con una compañera de ustedes. Bueno, me lo reenvías y si no, reenvíamelo también a mi mail personal, que es martinacantando sin el me, @gmail.com. ¿Vale? O si no, si es algo que necesitas hablar conmigo, termina la clase y nos quedamos, no hay problema. No, era un comentario que le había hecho. Ah, bueno, dale. Mándame después nuevamente. Bueno, empezamos. Primero, generalidades del sistema nervioso central. Yo no sé qué tanto vieron en las demás materias cómo está conformado el sistema nervioso central. Por eso, más allá de si lo hayan visto o no, vamos a hacer como un recordatorio, porque en base a esto uno sabe cómo va a ser la clínica del paciente, ¿sí? Recuerden que hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Esta definición, o en realidad diferenciación, es meramente anatómica, ¿sí? ¿Alguien sabe o han leído qué sistema nervioso central, que está ahí en el Power, pero qué es, por ejemplo, sistema nervioso periférico? Los ganglios periféricos, Sí. las terminaciones nerviosas, Pero ¿saben a partir de dónde se los denomina? órganos de... Y en la columna, ¿no es? Bien, en la columna, ¿qué hay? En la columna vertebral adentro. La médula espinal. Perfecto. Recuerden que médula espinal no es lo mismo que médula ósea. La médula ósea está dentro de hueso y genera células hematopoyéticas, como son los glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas. Y médula espinal es tejido nervioso, ¿sí? Son tejidos totalmente distintos con funciones totalmente distintas. La columna protege a la médula espinal. Exactamente, exacto. Bien. Y la médula espinal es parte del sistema nervioso central. Entonces, recuerden, a veces es no complicado, pero uno siempre anexa que si es el sistema nervioso central, pienso nada más en cerebro. No. Recuerden que el sistema nervioso central está compuesto por, como dice el Power, encéfalo y médula espinal. A su vez, chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido, porfis? Y se escucha mal. Bien, el encéfalo a su vez está conformado por el cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo. En la embriología, ¿sí? Es decir, cuando se está gestando dentro del útero, nuestro organismo, a medida que va madurando en estos 9 meses de gestación, tenemos 3 porciones del sistema nervioso, que es el prosencéfalo, el telencéfalo y el mesencéfalo, ¿sí? El prosencéfalo se va a diferenciar en diencéfalo y telencéfalo en realidad. Diencéfalo va a ser, que acá no sé por qué no está la flechita, es el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo y el subtálamo. Y después tenemos el mesencéfalo, que es parte del tronco del encéfalo, y todo lo que queda por debajo va a ser protuberancia y bulbo raquídeo. En sí, el cerebro es lo que ustedes conocen, que han visto seguramente imágenes, son los hemisferios cerebrales. Pero a su vez los hemisferios cerebrales tienen estructuras dentro de él que tienen que saber cómo son el diencéfalo. ¿Por qué insisto con el diencéfalo? Porque el diencéfalo, específicamente el tálamo, es la estructura nerviosa que filtra todas las vías de conducción. ¿Se acuerdan cuando vimos dolor y yo les hablé de vías de conducción? Que tenían distintos puntos de relevo. Bueno, para que esa vía de conducción, es decir, ese camino anatómico que siguen las neuronas, se haga consciente quiere decir que el individuo sepa que está pasando, como por ejemplo te quemás y que vos sepas que te estás quemando, ¿sí? Tiene que llegar a corteza cerebral. ¿Por qué? Porque en corteza cerebral se hace consciente. Pero para llegar a corteza cerebral, antes, tiene que pasar por el tálamo. El tálamo es como un filtro. El filtro que le dice a cada vía de conducción, vos te vas para el lóbulo frontal, vos te vas para el lóbulo parietal, occipital, temporal, de la ínsula, calloso, etc. Entonces, recuerden que toda vía de conducción, para hacerse consciente, tiene que pasar por el tálamo y luego ir a corteza. Va a depender de qué vía de conducción estemos hablando, en que si va a un lóbulo o a otro. Ejemplo, que nosotros podamos ver, ¿sí?
tenemos una vía de conducción nerviosa. Hay unas neuronas que hacen un camino para llegar a corteza y hacer consciente que ahora, por ejemplo, están viendo este PowerPoint. ¿Dónde sucede que se genera la conciencia de la visión? En el lóbulo occipital, ¿sí? Ahora, ¿cómo ustedes son conscientes que se están quemando cuando están cocinando? Se quemaron con la hornalla y ustedes sacan la mano porque se están quemando. Bueno, es porque la vía de conducción llegó al lóbulo parietal y ahí se hace consciente la vía termoalgésica, que es del dolor y de la temperatura. En fin, todas estas vías de conducción, por supuesto, que pueden tener alguna alteración patológica y que nos den una implicancia clínica, ¿sí? Hoy vamos a ver, dentro de una de las patologías, es el ACV, ¿sí? Que ahora vamos a ver bien quién es, pero el ACV afecta el parénquima cerebral. Entonces, todas estas vías de conducción que yo les estoy hablando, si yo no logro llegar a corteza, algunas vías de conducción van a resultar alteradas, ¿sí? Entonces, es muy importante entender que si bien al sistema nervioso se lo divide anatómicamente sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, que ahora les defino qué es sistema nervioso periférico, no existe un sistema nervioso sin el otro. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el sistema nervioso periférico es las estructuras nerviosas, díganse nervios raquídeos, que salen luego del agujero de conjunción. Si vieron algo en biología, de anatomía, no sé qué tanto lo ven, los agujeros de conjunción son los agujeros que se forman entre una vértebra supradyacente y una vértebra subyacente, ¿sí? Es decir, cuando se pega una vértebra con la otra, hacia los laterales quedan dos agujeritos. Por esos agujeritos pasan los nervios raquídeos, ¿sí? Los nervios raquídeos a su vez se ramifican, ¿para qué? Para llevar toda la información nerviosa o obtener información nerviosa hacia la periferia, ¿sí? Entonces, por más de que yo tenga hemisferios cerebrales que estén con todo, que no hayan tenido una patología, que tengan bien la vía de conducción, pero yo tengo una lesión a nivel periférico, dígase, por ejemplo, los diabéticos que tienen neuropatía diabética, por más de que tenga a los centros superiores, que es la corteza, en realidad el cerebro, bien, no va a poder realizarse esa vía de conducción porque yo tengo una de las partes lesionadas, ¿sí? Entonces, por eso yo hago estas aclaraciones, porque uno cuando lee sistema nervioso siempre te lo hacen diferenciar entre central y periférico, pero repito, no existe uno sin el otro, ¿sí? Entonces, cerebelo. El cerebelo es la porción, a ver si tengo una imagen. No, bueno. Es la porción posterior del sistema nervioso central y que se encuentra dentro de la cavidad craneal. El cerebro es una estructura nerviosa muy, muy compleja, ¿sí? Que se encarga, como en síntesis, de coordinación de los movimientos, del tono muscular, ¿sí? Después tenemos el tronco del encéfalo, que es, ustedes imagínense que el encéfalo es un árbol, toda la copa de hojas va a ser el cerebro y el cerebelo, y el tronco, por eso se llama así, es el tronco del encéfalo, que está conformado por tres: mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo. En estas tres estructuras van a estar los núcleos de los pares craneales. ¿Alguna vez escucharon hablar de los pares craneales? ¿Saben qué son o alguno me lo puede definir? 12. 12, perfecto. ¿Y de qué se encargan? Los que inervan los diferentes órganos. Exactamente, exacto. Dependiendo qué par craneal sea, qué función van a tener, pero recuerden que los pares craneales, por ejemplo, el segundo par, que es el óptico, se van a encargar de llevar nuestra imagen visual. El primer par, que es el olfatorio, se van a encargar de que nosotros olamos. Después, no sé, el par craneal número 10, que es importantísimo, que es el neumogástrico o cardio-neumo-gastroentérico, se encarga de que bombee tu corazón, que reciba inervación el pulmón y que reciba información todo tu sistema digestivo. No importa. Estos, o sea, no tienen que saberlo para la materia, pero sí recuerden que son conductos nerviosos o nervios que se encargan de distintas funciones dependiendo cuál sea, y que todos, a excepción del primer y segundo par craneal, salen del tronco del encéfalo. Otro par craneal que es re importante es el séptimo, que es el facial, ¿sí? El facial es quien inerva a los músculos de la mímica. Los músculos de la mímica son todo músculo que tiene una inserción en hueso y otro en piel en la cara. Dígase, para que yo ustedes ahora esté gesticulando
y sonría, me enoje, frunza el ceño, etcétera, todos esos son los músculos de la mímica, ¿bien? Y seguramente han escuchado de la parálisis facial, o tienen a un conocido que ha tenido parálisis facial. Bueno, ¿quién cobra importancia en esto? El séptimo par craneal. Pero ahí hay que ver si la parálisis facial es una parálisis periférica, porque hay una lesión del séptimo par, o el paciente, por ejemplo, tiene una ACV y está alterando la vía de conducción de ese par craneal, ¿sí? Es decir, que el camino anatómico está interrumpido o una vez que salió del cráneo se irrita generalmente por causas virales y me genera que toda la hemicara esté dormida. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero recuerden que el tronco encefálico es importantísimo, ¿bien? Es más, seguramente han escuchado que cuando se hace una punción lumbar hay que tener cuidado porque capaz enclavan al paciente. ¿Eso lo escucharon alguna vez? La segunda vez. ¿Cómo, Cris? Hay que pintar a la altura de la segunda vértebra lumbar. Entre L2 y L3. Sí, pero ¿alguna vez escucharon que se enclave un paciente? Alguno que trabaja en hospital capaz lo escucharon. Bueno, por suerte no es algo que pase muy seguido, pero cuando... Ahí vamos. Cuando se hace una punción lumbar es meter una aguja entre L2 y L3, ¿sí? Es decir, las vértebras lumbares 2 y 3, y sacar el líquido, que el líquido es el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Uno entra hasta, ahora vamos a ver, hasta los espacios entre las meninges, donde en realidad en el espacio subaracnoideo donde está el líquido cefalorraquídeo, punzamos, en realidad uno pincha y automáticamente sale el líquido, ¿sí? Hay que esperar un cachito y empiezan a salir gotitas, y es de suma importancia conocer cómo está el líquido cefalorraquídeo, porque en base al estudio bioquímico y macroscópico del líquido cefalorraquídeo, yo puedo saber, por ejemplo, si una persona está teniendo un cuadro de meningitis, ¿sí? Si bien el cuadro de meningoencefalitis es muy florido y uno lo sospecha rápidamente, siempre hay que hacer una punción lumbar en esos casos, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque cuando tenemos mucha presión dentro del cráneo, y que ahora vamos a ver un montón de causas de que haya hipertensión endocraniana, si yo punzo a nivel de columna vertebral, ¿sí? Porque entre L2 y L3 es columna vertebral, no tocas la médula espinal, ¿sí? Porque tocar la médula espinal sería tocar ya la estructura nerviosa. Esto es un poquito antes. Yo estoy sacando presión, ¿sí? Al sacar presión con la jeringa, genero que haya un diferencial de presiones entre el cráneo y la médula espinal, o entre en realidad el espacio en la médula espinal, y todas las estructuras, ya sea cerebelo como tronco del encéfalo, pasan por el agujero magno y todas esas estructuras pasan de estar dentro del cráneo, que tienen que estar ahí adentro, a columna vertebral. Y eso se llama que el paciente se enclave. Que un paciente se enclave es que haya muerte instantánea. ¿Sí? Entonces siempre hay que tener sumo cuidado cuando se hace una punción lumbar. Por suerte, exactamente. ¿Por qué? Porque otra cosa que me olvidé de decirles es que en el tronco del encéfalo está el centro cardiorrespiratorio. ¿Sí? Que nosotros podamos respirar y que nuestro corazón lata es porque lo controlan dentro del tronco del encéfalo. Entonces, una estructura que tenía espacio y que estaba dentro de la cavidad craneal, una vez que pasa por el agujero magno, que el agujero magno es ese agujero grande que está en la base del cráneo, ¿sí? Que comunica con la columna vertebral, pasan, se rompen esas estructuras, el paciente se muere en el momento. Pasa muy pocas veces, ¿sí? Tiene que ser capaz una hipertensión endocraniana que uno no haya podido detectar. Paciente que tiene un aumento de presión dentro del cráneo tiene mucha sintomatología, ¿bien? Pero siempre hay que tener cuidado. Si tiene una ACV, va a haber un aumento de la presión endocraniana porque hay una cantidad de sangre que no debería estar, si es un ACV hemorrágico, ¿sí? Entonces uno no va a hacer una punción lumbar. Eso para que tengan cuidado, porque ustedes van a estar asistiendo a punciones lumbares, es algo que se sabe, no es algo nuevo, digo, ¿sí? Es algo que nos enseñan y nos repiten muchísimas veces que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero recuerden que además en el tronco del encéfalo tenemos el centro cardiorrespiratorio, entonces tiene muchísima importancia. Después tenemos la médula espinal, que ahora vamos a ver cómo está dispuesta la sustancia gris y la sustancia blanca. Y después tenemos los nervios periféricos. ¿Alguna duda hasta acá? De estas generalidades de anatomía, yo no sé qué tanto ven, entonces capaz yo me voy por las ramas y ustedes frénenme si no entienden algo. Bueno, en cuanto a la división histológica,
a veces, o capaz han escuchado que les digan, no gastes sustancia gris en discutir con tal. Bueno, la sustancia gris es un conjunto de somas y axones neuronales, ¿sí? Hay más que nada cuerpos neuronales, por eso se ve más gris. Y es en el caso del encéfalo, dígase cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, se dispone de forma externa, es decir, es la capa más superficial. Y la sustancia blanca, que son los axones, si se acuerda de una neurona, tenemos el cuerpo neuronal y el axón, quien comunica un cuerpo neuronal con otro, ¿sí? Por eso se ve más blanco, porque no hay tanta densidad de estructuras. La sustancia gris son los centros de asociación y de comprensión del impulso nervioso. Y la sustancia blanca son los centros de conexión nerviosa, ¿sí? Es decir, para comunicar un hemisferio cerebral con el otro, hay estructuras de sustancia blanca que comunican un hemisferio con el otro, porque no es que nuestro hemisferio derecho funcione independientemente del izquierdo y viceversa, ¿sí? Fíjense en esta imagen, esto es un preparado cadavérico, ¿sí? Ven que, si bien es muy clarito, ¿no? Todo lo que es acá externo, si bien el reborde, que es corteza cerebral, es sustancia gris. Y todo lo que está por dentro es sustancia blanca. Esto, por ejemplo, que es la comisura interhemisférica, es sustancia blanca y comunica que, así a la macroscopía se ve, hemisferio con hemisferio. ¿Bien? La diferencia está en que la médula espinal, como les dije, es parte del sistema nervioso central, pero la disposición de la sustancia gris y la sustancia blanca es al revés. La sustancia gris va a estar hacia interno y la sustancia blanca va a estar hacia externo. ¿Bien? Esto es eso es una imagen de un libro, pero es un corte axial o transversal de la médula espinal. Y se ve perfecto lo que es médula espinal posterior y médula espinal anterior. Esta es la famosa H medular, que lo que lleva es, la médula anterior es médula motora y la médula posterior es médula sensitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que por la médula anterior van a pasar todas las vías motoras para que yo esté pudiendo mover las manos, es porque pasan vías de conducción ahí, y toda la médula posterior va a llevar vías sensitivas. Dígase, que te quemes, que te duela, que te quemes o que haya algo muy frío, ¿sí? Que te estén apretando, que te estén pinchando, todas esas vías van a pasar por ahí. Van a salir fibras nerviosas, que son estas que ven acá, ¿bien? Y se van a unir. Y acá, todo esto va a estar recubierto por vértebras, ¿no? Hacia los laterales les dije que había agujeritos, que esos agujeritos se llaman agujero de conjunción. Por ahí salen estos conductos nerviosos que son los nervios raquídeos. Es decir, un nervio raquídeo es tanto motor como sensitivo. ¿Por qué tienen que ser las dos cosas? Porque que ustedes estén sensando que se están quemando la mano es porque un nervio llegó hasta nuestras manos y sensó ese dolor o ese calor. Pero ¿por qué ustedes sacan la mano cuando se están quemando? Bueno, porque hay una vía de conducción asociada, que es una vía sensitiva junto con una vía motora. Volviendo a sustancia gris y sustancia blanca, recuerden que la sustancia gris en encéfalo, dígase cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo, se va a disponer de forma externa y la sustancia blanca por dentro, y en la médula espinal al revés, la sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. ¿Hasta acá vamos bien? Genial. Bueno, ahora, hemorragias traumáticas. Esto seguramente alguna vez escucharon o tienen a alguien conocido que le haya pasado. Es muy frecuente en adultos mayores, ¿sí? Entonces recontra compete a nuestra materia. Recuerden, todo órgano macizo del cuerpo humano, a excepción del corazón que es hueco, necesita una bolsita que lo cuide. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el cerebro tiene las meninges, que son una recubierta fibrosa que recubre, protege al cerebro, y son 3, dura madre, aracnoides y pia madre, que ahora las vamos a ver. El corazón tiene el pericardio, los pulmones tienen las pleuras, el hígado tiene la cápsula de Gleason, el riñón tiene la cápsula de Gerota, ¿sí? Entonces, recuerden así, como un recuerdo anatómico en cualquier momento de su vida profesional, que cualquier órgano macizo va a tener una cápsula, va a tener un recubrimiento, y que ese recubrimiento genera un espacio entre la bolsa y el órgano.
y que el espacio que hay entre ese órgano y su bolsa protectora siempre es un espacio virtual. ¿Qué significa esto? Que no existe ese espacio a caso de que esté ocupado con algún elemento patológico. ¿Sí? La excepción acá es que por debajo del aracnoides, que es esta de acá, va a haber líquido cefalorraquídeo y eso no es patológico. Pero si hay sangre entre esas capas, sí estamos ante una patología, específicamente en una hemorragia meningia o una hemorragia traumática, dependiendo dónde esté sucediendo. Entonces, yendo plenamente a lo que nos compete ahora, que son las meninges, de externo a interno decimos que está la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre, acuérdense, duro como el cráneo. Bien, está bien pegado al cráneo. La aracnoides está en el medio y la pía madre está, les diría, casi pegado al parénquima encefálico y es muy difícil de diferenciar las dos estructuras acaso que se opere y se logre sacar. Bien, entonces, como les dije, si yo tengo un espacio ocupado por sangre, siempre va a ser patológico por sangre o cualquier otro tipo de líquido. Y dependiendo, en este caso, estas hemorragias traumáticas, dónde ocurra esa hemorragia, vamos a llamarlas de diferentes maneras. Si están por arriba de la dura madre, es decir, entre el cráneo y la dura madre, hablamos de hemorragia epidural. Si estamos por debajo de la dura madre y la aracnoides, es decir, entre la dura madre y la aracnoides, en este espacio de acá se llama espacio subdural, por debajo de la dura. Si tenemos una hemorragia por debajo de la aracnoides, se llama subaracnoidea. Y si tenemos una hemorragia dentro del parénquima cerebral, se llama intraparenquimatosa. ¿Sí? Y se va a ver las imágenes más que nada en los pacientes de diferente manera. Recuerden que, por supuesto, lo más externo va a ser la piel, después tenemos el cráneo, dura madre, aracnoides, pía madre y recién ahí tenemos masa encefálica. Entonces, empecemos con hematoma epidural, es decir, ¿qué sucede? Que hay una extravasación de sangre entre el cráneo y la dura madre. ¿Qué es lo que pasa acá? Es que el cráneo es inextensible. Tu estructura craneal es de una manera y la sangre se va a tener que amoldar a esa estructura craneal. Quien se puede distender y puede alterar su forma es la dura madre y el parénquima cerebral. ¿Por qué? Por un aumento de presión. Entonces, como yo no tengo espacio para que esa sangre discurra, el cráneo hace presión y esa sangre, así como un efecto dominó, hace presión al parénquima cerebral y queda la famosa lente biconvexa. Acá si vemos una imagen, fíjense, todo esto es sangre. ¿Y por qué biconvexa? Porque tenemos la forma del cráneo y a su vez como genera presión en el parénquima pulmonar, corre al parénquima y un elemento muy importante en lo que es diagnóstico por imágenes es que si ustedes ven una resonancia o una tomografía, dependiendo del centro en que estén, de un cerebro normal, esta que es la línea interhemisférica, y estos son los ventrículos cerebrales donde hay líquido cefalorraquídeo, siempre están alineados a la mitad. Pero como yo acá tengo una compresión y me está empujando todas las estructuras nerviosas, fíjense cómo está corrido para el costado. Bien, esto es un hematoma epidural. Por supuesto que se opera en base a la cantidad de sangre que haya, ¿sí? Si son pacientes que tienen foco neurológico, se opera, se abre el cráneo, esto igual es un preparado cadavérico, pero se hace una incisión, se libera toda esta sangre y el paciente, en el caso de que se haya agarrado a tiempo y que no haya lesionado estructuras nerviosas, vuelve a tener la misma vida y otras veces, si sufrió el cerebro algún tipo de isquemia por comprensión, ¿sí? Puede tener focos neurológicos que le queden, ¿bien? Recuerden que es biconvexa, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque se rompe la arteria meningia media. La arteria meningia media es una rama del polígono de Willis. El polígono de Willis es una red de arterias que irriga a todo el cerebro, ¿sí? La arteria meningia media es una de las arterias más grandes que tiene el cerebro y que se va a plasmar en todo el hueso parietal y va a formar el famoso árbol de la vida, se llama. Si ustedes ven un parietal de verdad o buscan en internet, van a ver que por la cara interna tiene como plasmado un arbolito que en realidad es de arterias, ¿sí? Esas arterias llevan mucha sangre y por consiguiente, al romperse, también liberan mucha sangre, ¿sí? Ahora,
me van a preguntar, ¿por qué se genera este hematoma epidural? No es que yo estoy acá sentada y tengo un hematoma epidural. Lo más frecuente es que sea por trauma, ¿bien? Y que esté asociado a una fractura de cráneo, que de alguna manera yo haya logrado romper esa arteria meningia media. Claro, porque por lo general sería por un golpe, Exactamente. por una caída, un accidente. Los viejitos, ¿sí? Se levantan de la cama, se enganchan con la frazada o con lo que sea, se caen y se pegan la cabeza. Entonces capaz es poquita sangre. Esto puede pasar igual a cualquier nivel de los espacios meningios, pero capaz en el momento no presentan clínica y después de un tiempito sí empiezan a presentar, ¿sí? Entonces siempre con los adultos mayores hay que tener cuidado. Entonces siempre no, la mayoría de las veces está asociado a un antecedente de trauma, ya sea pasado o ahora viene un accidente de auto o se cayó una persona, se pegó la cabeza y se generó un hematoma. Después hay un intervalo lúcido entre que se genera el trauma hasta que llega la obnubilación, es decir, el paciente se desorienta completamente, puede tener una hemiparesia contralateral, es decir, que no sienta del lado contrario a donde se generó el hematoma, y puede haber dilatación pupilar. Eso es dentro de la clínica del hematoma epidural. Bueno, esta imagen que ya les mostré. Ahora, ¿cómo es el hematoma subdural? Es decir, entre la dura madre y la aracnoides. Es en semiluna, se llama. ¿Por qué? Porque acá yo no tengo la estructura craneal, si bien está a muy pocos centímetros, que me comprima como lo hace en la epidural. Entonces las imágenes que van a ver es de esta manera, ¿sí? Como semiluna. ¿Por qué? Porque sigue la forma entre el espacio entre la dura madre y el aracnoides. ¿Bien? Esto obviamente se hace el diagnóstico por imágenes. ¿Bien? Ruptura de venas de puente, que son las venas que comunican entre las distintas partes del parénquima encefálico y las meninges. Son muy chiquitas, pero si rompemos muchas, obviamente la hemorragia va a ser grande. La clínica es difusa, ¿por qué? Porque, como les digo, estas venas, si bien están en todos lados, entonces puede ser que en cualquier parte del parénquima cerebral me esté dando una sintomatología. Entonces el paciente tiene cefalea, confusión, son pacientes que siempre están obnubilados o confusos. Es decir, están desorientados, no saben dónde están, a veces capaz, no es que se duermen, sino como que se caen. Bien, ahora vamos a ver bien las diferenciaciones entre confusión, obnubilación, etc. Y esto es un deterioro neurológico progresivo. Es decir, si se cayeron ahora y tuvieron el hematoma subdural, la clínica no va a ser la misma acá dentro de 10 horas, ¿sí? Porque de a poquito va sufriendo lesión el parénquima cerebral. Si bien esta hemorragia se genera entre las meninges, recuerden que está comprimiendo estructura parénquima encefálico, ¿sí? Entonces, cualquier estructura anatómica que la comprima por un largo rato va a terminar sufriendo isquemia. ¿Se acuerdan qué era isquemia? ¿Alguien? Cuando lo vimos en cardiopatía isquémica. El infarto de... Bien, pero el infarto... Ay, no escucho. ¿El infarto solo sucede en corazón? No, puede ser que le deje daño en la red crónica. ¿Cómo para? Es un trombo, un embolo. Es algo transitorio, el daño de uno blanco, ¿no es? Bien. Dijeron un montón de cosas. Infarto puede haber en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque si yo llevo a una célula una situación de isquemia, que es la de privación de oxígeno y de nutrientes, y no logro arreglar esa situación, la célula se muere, es decir, sufre necrosis. ¿Se acuerdan que eso lo vimos? Ahora, les dije que el infarto era una necrosis patológica, el infarto en el miocardio. El infarto del miocardio, que es el que más se acuerdan, era porque ustedes tapaban alguna de las arterias del corazón, no llegaba la sangre a esas células y la célula se moría. Acá pasa lo mismo, pero en el caso que acá yo no estoy tapando directamente una arteria, sino que la estoy comprimiendo. Entonces no le van a llegar la cantidad de nutrientes y oxígeno necesarios a células nerviosas y pueden empezar a sufrir isquemia y por consiguiente muerte celular, ¿sí? Repito, la muerte celular puede ocurrir en cualquier órgano y la isquemia puede suceder en cualquier órgano porque basta con interrumpir ese riego sanguíneo, esa célula sufre isquemia. ¿Cuál es el problema? Es que dependiendo de dónde estemos,
si esa célula aguanta o aguanta menos a la situación de isquemia. Hola. ¿Cómo? ¿Escucha? Sí, a ver. Entonces la misma sangre es la que genera la presión y provoca la isquemia. Exactamente, exacto. Pero esto recuerden que es de forma externa, no es que, por ejemplo, ¿no? Que las arterias, las recontracolaterales muy chiquitas que están irrigando al lóbulo frontal están tapadas, sino que como yo estoy comprimiendo, achato todo, comprimo todo e interrumpo el riego sanguíneo. No es como una ACV, ¿sí? Que la ACV ya rompiste la arteria que está irrigando a esa parte del parénquima cerebral. Esto es por compresión. Entonces, cuanto antes yo libere esa presión, voy a tener menos clínica como consecuencia, ¿sí? Lo mismo un tumor. Chicos, cualquier masa ocupante dentro del cráneo me va a generar compresión. Por eso los pacientes tienen sintomatología neurológica, porque yo estoy comprimiendo el parénquima cerebral. ¿Bien? Ahora, después vamos a ver en imágenes si es subdural, epidural, subaracnoidea, etc. ¿Bien? Como les mostré, esta es el hematoma subdural y fíjense acá un preparado anatomopatológico, preparado cadavérico. Esto no lo podemos ver nosotros en vivo, ¿sí? Se ve como acá está toda la sangre, esto ya es viejo. Un neurocirujano o neurocirujana, si entra a cráneo, va a ver el hematoma y va a poder diferenciar las capas. ¿Bien? Miren la cantidad de hematoma. ¿Sí? Acá me agarró frontal, parietal, temporal, ¿sí? Este es el lóbulo occipital, esto es el cerebelo y esto es tronco del encéfalo. ¿Bien? Bueno, acá, para que se acuerden, como una banana el subdural y como un limón el epidural. ¿Bien? Bueno, y nada más. También está la hemorragia subaracnoidea, que es muy frecuente. La hemorragia subaracnoidea sí es recontra frecuente en ancianos, ¿sí? Como les digo, se cayeron y después a los 15 días aparecen con sintomatología, le hacemos una resonancia o una tomografía, les repito, dependiendo en qué centro de atención de la salud estemos, y vemos que hay una hemorragia y va a ser, dependiendo de la cantidad de hematoma que haya, si se opera o no. ¿Por qué? Porque esa sangre se reabsorbe. El mayor problema está cuando es un aumento de mucha presión dentro del cráneo a expensas de mucha cantidad de sangre. Ahí sí tenemos que liberarlo. Pero si es poquito no, y más que es muy frecuente en ancianos, pero sí, ojo, tengan cuidado, que capaz se cayeron, no les dijeron, y después de 15 días tienen signos de sintomatología focal neurológica y cuando se hace un estudio por imágenes vemos que hay hemorragia. ¿Bien? Pero bueno, el tratamiento de lo que son las hemorragias traumáticas de cráneo son muy de neurocirugía. ¿Bien? No el tratamiento farmacológico. Si bien en medicina nos las explican porque tenemos que saberlas, siempre se deriva un neuro. ¿Bien? Bueno, veamos un poquito de ACV. Hay otro power de ACV, más que nada con epidemiología, así que vamos a ver los dos. Accidente cerebrovascular significa ACV, ¿bien? Que no hay que confundírselo con AIT, que no sé, creo que Cami dijo, es algo transitorio. El AIT es como el estadio previo a una ACV. AIT significa accidente isquémico transitorio. Pero primero expliquemos bien qué es ACV y a partir de ahí van a entender qué es AIT. ¿Bien? El ACV es una alteración no traumática del flujo sanguíneo. ¿Bien? No es como las hemorragias traumáticas que vimos recién, que ustedes ya tienen el antecedente de que o chocaron, o se cayeron, o le pegaron una trompada, o lo que sea. Esto es, el paciente no tiene el antecedente, pero el flujo sanguíneo cerebral, recuerden, ¿bien? Una neurona dura 30 segundos sin oxígeno. Es la célula más sensible a la deprivación de oxígeno y de nutrientes. ¿Bien? Entonces, eso cobra muchísima importancia porque el ACV se habla muy poco, ¿sí? Y es una de las emergencias médicas más frecuentes y que más se tendría que hacer prevención. ¿Bien? El ACV puede estar dado o porque se ocluyó un vaso sanguíneo, ¿sí? Y a eso le llamamos oclusión luminal y que genera una isquemia y luego de la isquemia un infarto, como les expliqué recién, o
que haya una ruptura vascular y a eso lo llamamos ACV hemorrágico. Al ACV, que es por oclusión, se llama ACV isquémico y al ACV por ruptura vascular llamamos ACV hemorrágico, que capaz eso también lo escucharon. El ACV isquémico se puede dar por o que haya un trombo o porque haya un émbolo. ¿Se acuerdan la diferencia entre trombo y émbolo? El trombo cuando obstruye. El trombo obstruye, pero el émbolo también obstruye. Uno está afuera y otro está adentro, puede ser. No me acuerdo lo de bien la definición. ¿Y quién está hablando? Janina, ¿no? Ya les voy reconociendo las voces. Sí. ¿Afuera de qué? El émbolo no es cuando va al cerebro. De la vena, de la arteria. Esto recuerden que estamos ocluyendo un vaso sanguíneo, así que siempre tiene que ser por dentro del vaso. ¿Sí? No, pero yo Sí, no me enteré de O que está a distancia, querés decir. claro. Pero recordá que siempre está esto adentro del vaso sanguíneo. El trombo es... Sí, pero no, ay, no me sale así. El trombo que es Un émbolo que te está obstruyendo Ven, un vaso sanguíneo. vamos de vuelta, así no confunden los dos términos. El trombo es algún elemento, lo más frecuente es que sea por aterosclerosis, como ya vimos hace bastante a principio de año, que está fijado al vaso sanguíneo, dentro del vaso sanguíneo, y empieza a obstruir de a poquito la luz vascular. ¿Sí? Entonces yo tengo la placa de ateroma, que es esa placa de grasa, ¿se acuerdan? Que ya estuvo en el parcial todo. Y a medida que va aumentando, ocluye en mayor o menor medida un vaso sanguíneo. El émbolo es que un trombo se rompa y ese cúmulo de, ya sea coagulación, lípidos, puede haber bacterias, sí que eso es un gran problema, viaje hacia otro lugar y tape un vaso sanguíneo a distancia. ¿Sí? Entonces, trombo está en esa arteria y sigue ocluyendo esa arteria. Émbolo es el trombo que se desprende y viaja a distancia. Han escuchado seguro hablar de tromboembolismo pulmonar, y que yo creo que se los he nombrado. El tromboembolismo pulmonar se da porque hay un trombo a nivel de las venas de miembro inferior, se desprende ese trombo, viaja y se va a venir a encastrar en la arteria pulmonar. Entonces se llama tromboembolismo porque yo tengo el antecedente de un trombo que viajó y si viajó se llama émbolo. Todo dentro del vaso sanguíneo. El tromboembolismo pulmonar lo que pasa es que en base a qué tan grande sea ese émbolo y cuánto tape la luz vascular, me va a tapar el flujo sanguíneo hacia el pulmón. Entonces no se va a generar la hematosis y dependiendo qué tan grande sea, me da tiempito a tratar al paciente o el paciente se muere. En el caso de los émbolos a nivel cerebral, cobran muchísima importancia. Ejemplo, cuando tienen vegetaciones, ¿sí? Por ejemplo en una endocarditis infecciosa, que son como cúmulos de inflamación junto con bacterias en el corazón, y se desprenden esas vegetaciones y viajan a distancia y llegan al cerebro, me genera un ACV. Pero ¿cuál es además ese problema? Que ese ACV además está infectado porque tiene bacterias adentro. Otro problema es las pacientes que tienen situaciones de hipercoagulabilidad, es decir, coagulan más de lo que deberían o tienen o son obesos y tienen mucha cantidad de lípidos y que ese trombo viaje, ya sea cual sea su composición, llegue al cerebro porque uno de los órganos diana que van los émbolos es el cerebro y me genera una ACV. ¿Sí? Entonces, yo con esto, ¿y por qué les diferencio tanto entre trombo y émbolo? Porque una cosa es que el trombo se esté generando a nivel de una de las arterias cerebrales y otra cosa es que la tengamos a distancia y que eso siempre es mucho más abrupto, viaje y me tape una arteria cerebral. Otro problema está en que las arterias cerebrales son muy chiquitas. Entonces capaz el trombo que a distancia no me está obstruyendo tanto otro vaso sanguíneo, porque ese vaso sanguíneo era de mayor calibre, cuando viaja y llega a una arteria cerebral, sí tapa bastante, porque las arterias cerebrales son muy chiquitas. ¿Sí? ¿Cómo? No escucho, Cris. Tipo capilares, digo. Sí, capilares ya sería lo último, ¿no? Esto a veces hay obstrucción de la arteria cerebral anterior, de la arteria cerebral posterior, que si bien son señoras arterias,
Ahora cuando termina este power les busco una foto del polígono de Willis. No son tan grandes como obstruir, no sé, la arteria femoral. ¿Se entiende? Son calibres distintos. Capilar ya es muy chiquito, ojo, porque igual sí puede haber ACV de capilares, que ahora vamos a ver una de las etiologías, que es la diabetes, y que es mucho, mucho más chiquito y se ve punteadito. Estos obstruye una gran arteria, pero a comparación de arterias de miembro inferior, por ejemplo, son muy chiquitas. Entonces, siempre también hay que tener en cuenta que ese trombo, que a distancia, ¿no? El miembro inferior, por ejemplo, quedaba chiquito al lado de esa arteria, al lado de una arteria cerebral, es suficiente quizás para tapar la luz total de ese vaso sanguíneo. ¿Por qué insistimos tanto con el ACV? Porque es la segunda causa de muerte en el mundo. Aumenta la tasa después de los 55 años, todos tenemos mayor probabilidad de tener un ACV, y en Argentina es la primera causa de discapacidad. Entonces, ¿merece o no merece hablar del tema? Por supuesto que sí, y no necesariamente estudiando medicina. Cualquier tipo de carrera tendrían que dar una preparación en ACV, no importa si estás estudiando sociología. Tienen que saber, aunque sea, cómo detectar signos tempranos del ACV para poder llevar a ese paciente rápido hacia la guardia. Y en Argentina es la tercera causa de muerte. ¿Cuál es la primera causa de muerte a nivel mundial y más que nada en Argentina? Hipertensión. No. La hipertensión me ayuda. El infarto. La enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Exactamente. Eso está primero, después está ahí rankeando con el cáncer y después tenemos el ACV. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos hipertensión, el ACV estaba dentro de los primeros, ¿sí? De las primeras consecuencias de la hipertensión? Pero no es que el paciente se muere por hipertensión, sino que la hipertensión me da el pie a generar una enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. ¿Se entiende la diferencia? La hipertensión es quien me ayuda. Si yo tengo las arterias, en realidad los vasos sanguíneos con mucha presión, perfecto para, por ejemplo, que se genere una hemorragia. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Edad, como les dijimos, más de 55 años. Ya el antecedente de haber tenido un accidente cerebrovascular o un accidente isquémico transitorio. Enfermedad cardiovascular, un paciente que tenga antecedentes de 2 infartos agudos de miocardio, más hipertensión, más una arritmia, son pacientes que recontra hay que tener cuidado. Y a todo paciente que ya tuvo un antecedente de enfermedad cardiovascular, siempre hay que darles signos de alarma para prevenir un ACV. Si bien el ACV lo va a estar teniendo, se llama la hora de oro, ¿sí? Que es ese tiempito que tenemos entre que el paciente se da cuenta o sus familiares se dan cuenta que hay algo que no va y que lo lleven a consultar. ¿Sí? Porque cuanto más pasa el tiempo, esa oclusión vascular o esa hemorragia genera cada vez más lesión a nivel del parénquima cerebral. La hipertensión, el tabaquismo, acuérdense, el tabaco siempre está en la cabecera, la diabetes, estenosis carotidia, estenosis es que se achique la luz, por ejemplo en este caso de las carótidas, fibrilación auricular, dislipemia, que es aumento de la cantidad de triglicéridos a nivel sanguíneo, dieta, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene una dieta balanceada a un paciente que come todos los días McDonald's, obesidad, sedentarismo, puede haber asociado a hiper o hipotiroidismo y el alcoholismo. El alcoholismo también es muy frecuente en pacientes alcohólicos de larga data que generen accidentes cerebrovasculares. ¿Bien? Bueno, ven, a mí se me corre todo. A ver. Vamos a corregirlo. Este cuadrito está muy bueno para diferenciar cuáles son las causas entre un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. Lo más frecuente, el 80% son ACV isquémicos. Y después tenemos el 20% que queda ACV hemorrágicos. Los ACV isquémicos se pueden dar por un émbolo, por un trombo o lacunar, que ahí, creo que era Cris que me había preguntado, ay, se me fue, se da por obstrucción capilar, ¿sí? Porque son vasitos muy chiquitos, pero vamos de a poquito. Por émbolo, son infartos rojos, se llama, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo la capacidad de que por otro lado entre sangre, ¿sí? Por eso se llama infarto rojo, pero no importa. ¿Cuál es la primera causa de ACV isquémico por émbolo? La fibrilación auricular. Es decir, la fibrilación auricular es cuando
dicho así, muy en criollo, la aurícula bombea más, en realidad bombea no, se contrae más de lo que debería, ¿sí? La famosa arritmia. Dentro de las arritmias, una de ellas es la fibrilación auricular. Que yo esté contrayendo y dilatando tanto la aurícula en mucho tiempo genera una situación de hipercoagulabilidad. Se genera un coágulo, ese coágulo es un trombo, viaja a distancia y me generó un émbolo en el cerebro, ¿sí? Y puede afectar arterias murales, arterias cerebrales arteria cerebral media, que es una de las más grandes del polígono de Willis, y que además la arteria cerebral media irriga a casi todo el parénquima cerebral. Entonces, la signosintomatología de los pacientes que tengan un émbolo en la arteria cerebral media va a ser muy florida. Trombo, ojo con los trombos, porque más que nada quedémonos con bifurcación carotidia. Cualquier persona que ustedes conozcan o que les diga, de la nada dejé de ver de un ojo, y cuando digo dejé de ver no es nubladito, que ven negro, automáticamente se lo llevan a la guardia. ¿Por qué? Porque la primer colateral de la arteria carótida interna es la arteria oftálmica. La arteria oftálmica, ¿dónde va? A irrigar al ojo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, se llama amaurosis fugax, ¿bien? Es decir, amaurosis significa ceguera total, ¿bien? Ahora hay que ver si esa ceguera es permanente o transitoria. En este caso se llama fugax porque es fugaz. Yo dejé de ver un cachito de un ojo y es porque, ¿de qué me está hablando? De que ahí algo está tapando la arteria oftálmica. Entonces se le hace un ecodoppler al paciente y vemos, por ejemplo, que en la carótida interna, cuando está entrando, hay un trombo. Tuvo un descenso de la vascularización de la arteria oftálmica y el paciente dejó de ver. Automáticamente va a la guardia, automáticamente se trata. ¿Bien? Y la cunar se puede dar por hipertensión y que aumente la arterioloesclerosis, es decir, que en las arterias haya o placas de ateroma o que se genere una fibrosis de esas arterias. Y faltó, no sé por qué no está, que sea en la diabetes. La diabetes ataca a los vasos sanguíneos, los empieza a fibrosar, y si yo fibroso los vasos sanguíneos, por supuesto disminuyo la luz vascular. Entonces esto va de a poquito, hasta que cuando afectó a una cierta cantidad de arterias chiquitas a nivel del parénquima cerebral, me genera sintomatología de ACV y me genera una ACV. ¿Bien? Por eso también dice arterias perforantes del polígono de Willis, porque son muy, muy, muy chiquititas. ¿Bien? Hasta acá se entiende. A mí lo que más me interesa no es el lugar, porque eso es muy de medicina y de especialistas, sí que se acuerdan las causas, que puede ser por émbolo, por trombo o lacunar, el isquémico, ¿no? Y el hemorrágico es que sea una hemorragia subaracnoidea, es decir, por debajo del aracnoides, o que sea una hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia subaracnoidea dentro del ACV hemorrágico es la más frecuente. Y después tenemos la hemorragia intraparenquimatosa. Es difusa, ¿sí? La sangre está donde debería estar el líquido cefalorraquídeo, entonces todo ese espacio que yo les dije que estaba lleno de líquido cefalorraquídeo ahora tiene sangre, ¿bien? Y es una ruptura espontánea, por eso también la clínica es tan así abrupta. ¿Y la ruptura espontánea de qué? De aneurisma sacular. ¿Alguien sabe qué es un aneurisma? ¿O ha escuchado? Yo no me acuerdo, pero pensé que el año pasado lo dimos, pero no me acuerdo nada. Yo lo escuché, pero no me acuerdo. No hay problema. La definición. Es como que se hace una bolsita como que sobresale de la arteria. Esa me gustó. El sangrado interno, ¿no? Exactamente. Todo esto hemorrágico es sangrado interno, sí. Eso. Exactamente. Hay una debilidad de la pared del vaso sanguíneo y no sé quién habló, se hace como una bolsita, es como que se debilita tanto la pared que como hay aumento, ¿sí?, de la presión sanguínea, se hace como un globo. Por supuesto que ese globito de sangre, ¿sí?, se llama aneurisma sacular porque hace como un saco, ¿sí?, ese globito tiene una pared muy delgada. Entonces, cualquier aumento de presión genera que ese globo se rompa y me genera una hemorragia. Bien. Después tenemos
malformaciones arteriovenosas que son más frecuentes en gente joven, que capaz no tuvieron signos de sintomatología toda su vida, pero aparece un pibe con una hemorragia subaracnoidea y no tiene antecedente de trauma. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ahí vemos que capaz la estructura vascular, como debería ser dentro del cerebro, no es la misma que la normal. Entonces capaz ahí también se puede generar una hemorragia. Y después, esto es subaracnoideo, es decir, por debajo del aracnoides, comprime y además lesiona el parénquima. Y otra cosa es que sea por dentro del parénquima, es decir, que el sangrado sea en el cerebro, ¿sí? Y generalmente ahí es focal. ¿Por qué? Porque va a depender de qué arteria estemos afectando, ¿bien? Y esto sí es la hipertensión, el primer punto, después la ruptura de malformaciones y después puede haber que, dependiendo qué arteria estemos, tapando, bien, vamos a ver que capaz puede ser por debajo de la corteza y más que nada en el lóbulo frontal. Pero no importa. Recuerden que hemorrágico es el 20% de todos los ACV. Pero si nos centramos bien en hemorrágico, la causa más frecuente es la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Y se da por aneurisma sacular. Los aneurismas se operan, ¿sí? Es más, a veces a los pacientes que ya tienen antecedente de ACV o de AIT, se le hacen ciertos controles de imágenes cerebral para ver si no hay un aneurisma. Si nosotros encontramos un aneurisma, se va a operar. ¿Para qué? Para prevenir que se genere un ACV isquémico. Un ACV hemorrágico. Y después tenemos las malformaciones arteriovenosas, y si es dentro del parénquima, acuérdense primero y principal, la hipertensión. ¿Por qué? Porque de a poquito, al aumentar la presión, empiezan a romper vasitos, se rompen, hasta que en un momento se rompieron tal cantidad de vasitos que me generó una situación de isquemia. ¿Sí? Profe, Sí. y cualquiera de los dos, tanto isquémico como hemorrágico, los síntomas son iguales, o sea, cefalea intensa, vómitos, náusea, mareos, Si la única forma que vos tenés, pérdida de vista. por eso, exactamente, la única forma que vos tenés para saber si es isquémico hemorrágico es mediante diagnóstico por imágenes. Haciendo una tomografía O una resonancia, exactamente, dependiendo de dónde estés. Y una consulta, Sí. profe. Magali habla, ¿no? Sí. Antes de estar, dice que hay algunos que por ahí pierden tiempo Sí. en hacer una tomografía. ¿Pierden tiempo que el paciente en ir o que no se les hace en el hospital? Que no se lo hacen en el hospital porque a veces no hay tomografía. Exacto. ¿Cómo pueden llegar a decir, bueno, es isquémico o hemorrágico sin tener la Lo tenés tomografía? que automáticamente derivar a un centro de mayor complejidad. Pero no se puede perder tiempo porque estamos No, hablando de... pero vos no podés meterte en cerebro sin saber qué está pasando. ¿Sí? No es lo mismo que hacer un electrocardiograma y ver que tenés un infarto. ¿Mm? Meterse a cerebro no sale gratis. ¿Bien? Siempre, si vos fuiste, por ejemplo, vivís en Tolosa y tenés en Tolosa a 3 cuadras, Tolosa donde sea, chicos, tenés un CAPS, que es un centro de atención primaria de la salud. Se dan cuenta por los signos de sintomatología que puede estar cursando con una ACV, automáticamente es responsabilidad de ese centro de llevarlo a un centro de mayor complejidad, y una ACV es, que ustedes, esto lo van a hacer ustedes, es el triage, ¿sí? Entra automáticamente como urgencia. ¿Bien? Perder tiempo se habla cuando hay muchos pacientes que capaz perdieron la visión a la noche y recién consultan al otro día. ¿Sí? Obviamente que puede haber el extremo en que el paciente tenga una hemorragia grandísima o mucha isquemia y que en el traslado de un lugar al otro pase algo, pero pasa que ese centro, si no tiene tomógrafo resonador o no tiene la capacidad de atenderlo, no va a entrar a operarlo. ¿Sí? Con eso se habla de perder tiempo. Porque una persona adulta mayor, ahí los ven si entran a operarlo o no, si vale la pena. También eso, por supuesto. Tanto. No, porque va un abuelito de 85 años o 90 años, y ahí los médicos... Es que lamentablemente lo más frecuente, lo más probable, exactamente, es que ese adulto mayor en el quirófano se muera. Y por eso el corazoncito no resista. Exactamente. Y quiere la cirugía. Exacto. O sea, Una neurocirugía siempre es un procedimiento de altísima complejidad. Bien. No sale barato operar el cerebro.
Primero y principal porque el cerebro es el órgano, junto con el corazón, más importante del cuerpo. Que yo ahora esté hablando y comunicándome con ustedes y entendiendo y relacionándome con el medio es gracias al cerebro, ¿sí? Y además que es un lugar muy susceptible a infecciones. Entonces, capaz vos frenás el ACV, pero esa situación es, por más que se hagan en todas las condiciones de asepsia, puede suceder. Y además, como vos decís, que si es un adulto muy mayor, su corazón no va a aguantar una cirugía de tal complejidad. ¿Bien? Claro, porque si va un paciente de 55, de 60, Lo operás. de 50, tiene mayor probabilidad que una persona adulta mayor de 80, 85, 90. Exactamente, exacto. ¿Sí? Todo siempre depende de la edad, pero bueno, la ACV justo, sí, a veces que se prefiere no operar. Lo mismo que los cánceres, chicos. Dependiendo qué edad tenga el paciente y cuál sea la sobrevida en base a ese tumor, ¿bien? Pero volviendo a la clínica de ACV, siempre la clínica va a ser también según el territorio vascular afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si afecta el lóbulo frontal, que es el lóbulo del comportamiento y el lóbulo motor, ¿sí? Vamos a ver sintomatología en base a eso. Si afecta el lóbulo occipital, voy a ver capaz clínica en la visión. Si afecta el cerebelo, por ejemplo, porque yo no solo, que ahí me corrijo, no solo puedes tener un ACV en cerebro, lo puedes tener en tronco y también lo puedes tener en cerebelo, ¿sí? Tenés una alteración en la coordinación de los movimientos, pero en general lo más frecuente, que es lo que vamos a ver, es una cefalea abrupta, y no hablo de un dolorcito de cabeza, un señor dolor de cabeza, pérdida del conocimiento. Claro, si lo llevamos de 1 al 10 es 10. Claro, y eso también igual, justo el dolor, que es lo que yo les he dicho, es muy subjetivo de cada persona. Y además si esa persona, por ejemplo, tiene una neuropatía diabética, bien, que es que a nivel de nervios periféricos están dañados, no va a sensar el mismo dolor que una persona que no la tiene, ¿sí? Los ancianos también sienten menos dolor que las personas jóvenes. Otro problema. Obnubilación de la conciencia. Uno le pregunta dónde está, cómo se llama y qué fecha es y no tiene idea. Alteración del equilibrio o alteración de la visión. Afasia. ¿Saben lo que es afasia? ¿Alguna vez escucharon hablar? ¿No? Afasia es, hay dos centros dentro del cerebro que son los de Broca y de Wernicke. El de Broca se encarga de la producción del lenguaje y la de Wernicke la de la comprensión del lenguaje. Es decir, que yo ahora les esté comprendiendo lo que me están preguntando y que pueda generar una respuesta acorde a lo que me están preguntando es porque esas dos áreas están funcionando bien. Cuando una de esas áreas falla, yo voy a tener una afasia. Y esa afasia va a depender de dónde está alterada. Yo les puedo comprender lo que me están preguntando, pero capaz me preguntan, profe, ¿cuál es la clínica del ACV isquémico? Y yo les respondo milanesa. Yo el lenguaje lo estoy pudiendo producir, ¿sí? Mentira. Yo el lenguaje, si bien lo estoy pudiendo producir porque yo estoy gesticulando, y eso no es una disartria. Disartria es cuando a nivel de los músculos masticadores y de la mímica no puedo producir la palabra, pero les estoy respondiendo cualquier cosa de la que me están diciendo. Ustedes no se están esperando que yo les responda milanesa. Ahora, otra cosa es que yo comprenda lo que me están diciendo, ¿sí? Y que les empiece a hablar todo así. Eso, como arrastrando las palabras, ¿bien? Eso puede ser o una afasia conjunto con una disartria, ¿bien? Que no pueda producir lenguaje. Y otra cosa es que yo pueda hablar bien y no esté entendiendo nada de lo que me dicen. Entonces son pacientes que capaz les hablan y no les entienden, ya sea o porque tenemos una de estas áreas afectadas o también porque están confusos y pierdan el conocimiento. Recuerden que una neurona dura 30 segundos sin oxígeno. Son 10 millones de neuronas adentro. Mareos, hemiparesias. Esto sí han escuchado que se les duerme la mitad de un cuerpo. Entonces no pueden levantar los brazos. Ahora vamos a ver qué cosas hay que hacer cuando sospechan un ACV. Náuseas, vómitos y parálisis facial. La parálisis facial por ACV, dividan la cara en 4. Los cuadrantes inferiores son los que están afectados. Entonces le dicen al paciente, a ver, sonreí y se les cae la cara de un lado, o toman agua y se les cae el agua de un lado. Pero si le dicen, hace cara de sorprendido, las cejas las pueden levantar bien. Abrir los ojos grandes los pueden levantar bien. Ahora, si es una parálisis facial periférica porque está afectado el séptimo par craneal,
todo de una hemicara, es decir, no pueden tampoco levantar las cejas ni hacer cara de sorprendido, y también se les cae el agua cuando toman. Eso es re frecuente, pero siempre si ven que a un familiar o quien sea empieza a tener sintomatología de parálisis facial, háganle esas cosas, háganle hacer cara de sorprendido. Si de un lado, parálisis facial periférica, bueno, no podías levantar una de las cejas, no las podías levantar, no podías hacer cara de nada. Bueno, pero ¿qué es para tu tranquilidad? Que si vos no podés levantar las cejas, es que es una parálisis periférica. Y generalmente es viral, se trata con aciclovir y en 10 días volvés a la normalidad, más rehabilitación a veces, ¿sí? Pero si solo el paciente de un cuadrante no puede sonreír o cuando toma agua ven que se le cae el agua, automáticamente se lleva a la guardia. ¿Se entendió? Y acá está, más que nada me interesa que se acuerden que es AIT. Es un accidente isquémico transitorio de menos de 24 horas de evolución. Son pacientes que tienen esta sintomatología, pero no llegan a generar tanta isquemia o una isquemia ya que queda sentada como es el ACV. Todo paciente que tuvo un cuadro de AIT siempre tiene que ser controlado, siempre tiene que ser tratado. ¿Para qué? Para que no se genere luego un ACV, ¿sí? Entonces a todo paciente con AIT hay que dejarlo, si se puede, ahora en situación de COVID es un poquito complejo, si se puede se tiene que dejar en observación en el hospital para ver si no progresa a un ACV, ¿bien? Y siempre en el caso de que lo manden a la casa, darles signos de alarma de ACV. Dejas de ver de un ojo, se te empieza a dormir el cuerpo, empeora esta sintomatología por la que viniste, volvés, ¿sí? Lo mejor sería dejarlo en observación. Pero les repito, no sé cómo lo están manejando ahora con situación de COVID que desborda todo. Ictus ya es cuando es más de 24 horas de evolución. Fíjense, esto, repito, es una imagen cadavérica, ¿bien? Nosotros no vamos a poder ver el cerebro así, cortado, ¿bien? Fíjense, todo esto es la situación de infarto y que además recuerden que en el caso, por ejemplo, en que sea una hemorragia, va a comprimir las estructuras y también las va a correr hacia un lado. Ojo, porque el infarto siempre conlleva inflamación. Entonces puede ser que haya un ACV isquémico que me genere edema cerebral y también corra las estructuras nerviosas para un lado. ¿Bien? Ay, se me trabó esto. Bueno, acá sucede la hemorragia subaracnoidea y acá la hemorragia intraparenquimatosa. De vuelta, más imágenes, ¿sí? Anatomopatológicas, ¿no? Y fíjense, esto que ven ahí es un aneurisma sacular. Eso se ve por un estudio por imágenes. Y esto, toda esta estructura que ven acá, esto no, es el polígono de Willis, ¿sí? Son arterias muy chiquitas, pero bueno, esas arterias se encargan de irrigar al cerebro. Esto es una arteriografía, ¿sí? Esto lo hacen muchísimo los neurocirujanos para ver dónde hay. Fíjense, acá hay una malformación arteriovenosa. Este ovillo de capilares no debería existir porque es tan chiquito y está tan entrelazado que por supuesto puede generar una situación de isquemia, ¿sí? Fíjense, esto es la arteriografía, nosotros echamos un contraste, se hace una imagen y vemos, ¿bien?, dónde hay acumulación de sangre, si hay algún trombo o no, o una malformación arteriovenosa y acá se ve la macroscopía. Bien, esto se utiliza muchísimo. Bueno, y esto es lo que les digo. Esto es lo que se debería explicar en cualquier área de la educación y es cómo yo diagnostico una ACV y la memotecnia es FAST. F de face o de cara y le decís al paciente que sonría y tiene una hemicara inmóvil, como les decía. O capaz te dice el paciente, o sea, en cuenta usted que va a tomar agua y se le cae el agua de un lado o babean de un lado, ¿sí? Le decís que levante los brazos, A de arms, ¿bien? Elevás los dos hombros paralelos al piso, es así, y un brazo se les cae. Ese de speak, hablar, le pedís que te repita una frase o le preguntás dónde está y empieza a arrastrar las palabras o en realidad no puede articularlas o capaz ni siquiera te comprende. Y la T de teléfono, automáticamente tiene algo de esto, llaman al 911 o al 107, que es de ambulancias,
y lo llevan, o si tienen la posibilidad de un medio de transporte, automáticamente se lleva a un centro de emergencias. Siempre elijan un centro de emergencias de alta complejidad. Dígase el San Martín, el Rossi, no sé si el San Juan de Dios tiene tomógrafo, pero bueno, por más de que haya 300 personas, el ACV siempre está entre los primeros, ¿bien? Insistan siempre si tiene esta sintomatología. Con un solo punto alterado ya pueden sospechar un ACV y tienen que llamar a emergencias. Y como dice acá, el tiempo es el cerebro, es la hora de oro. Bien, eso ACV, si quieren antes, pasemos a... aunque